Hola, mi nombre es Reina Reyes y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la investigación, expresión escrita, desempeño de los estudiantes en relación con la metodología utilizada por los docentes. Esta investigación se basó en los siguientes objetivos. Número 1. Caracterizar la adecuación, coherencia y cohesión de los textos escritos por los niños del tercer grado, especialmente los calificados en el Informe de Rendimiento Académico 2015. Número 2. Describir las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del tercer grado, especialmente las utilizadas en el bloque de la escritura. Como tercer objetivo, analizar la relación existente entre la metodología de la enseñanza de la escritura implementada por los docentes y el nivel de desempeño de los niños en los textos escritos calificados en el rendimiento académico 2015. Pues bien, para poder entender un poco sobre este proceso de investigación es importante profundizar en la parte conceptual y vamos a comenzar con la escritura, la importancia que la escritura tiene para nuestros niños. Actualmente, la sociedad exige a individuos que posean las competencias necesarias para desenvolverse con los demás a través de una comunicación efectiva. La escritura entonces ha significado una construcción cultural necesaria para interpretar la realidad personal, social y política de las personas, a través de la cual el individuo puede emitir sus juicios, sus opiniones utilizando el código escrito. Es muy importante entender que a través de la escritura la persona tiene que desarrollar diferentes conceptos metodológicos y cognitivos para poder realizar un escrito. Ahora bien, ¿qué propiedades debe de tener la escritura o un texto para que pueda ser completamente entendible por el lector? En primer lugar, la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Pues la cohesión es la propiedad que determina que las oraciones estén conectadas entre sí por elementos concretos, a través de conexiones y procedimientos que evitan reiteraciones innecesarias. Por ejemplo, ¿cuáles son estos elementos? En primer lugar, los mecanismos de repetición como los pronombres. En segundo lugar, los conectores como las preposiciones y las conjunciones. Todos estos elementos ayudan a entrelazar las oraciones. Y no menos importante, los signos de puntuación, que nos van a señalar los diversos apartados del escrito, estableciendo criterios de pausa y enlaces necesarios en el texto. Otro elemento importante en la escritura es la coherencia. La coherencia es la característica a través de la cual un texto se organiza como una unidad con sentido. Para que un texto sea coherente, debe poseer los siguientes elementos. En primera instancia, la cantidad. El texto debe de poseer la información necesaria para el propósito comunicativo para el cual está desarrollado. La calidad de la información, que es en donde las ideas deben de ser claras, precisas, propiciando un sentido global del texto. La estructura de la información, que es la que permite organizar las ideas. Asimismo, la estructuración del texto de acuerdo a su tipología. Es decir, que si un texto es narrativo, debe de tener una estructura específica. Por ejemplo, inicio, nudo y finalmente un desenlace. Continuando con lo que es la escritura y sus propiedades textuales, encontramos a la adecuación. Una propiedad muy importante, ya que es el elemento que enfatiza cómo el texto debe de ser adecuado, su vocabulario, a la situación comunicativa. Es decir, que cada individuo va a elegir el vocabulario necesario, su registro necesario para poder hacerse entender por el lector, ¿verdad? En este sentido, va a poder optar por una lengua estándar o la variedad dialectal de acuerdo al tema que se habla o se escribe, con el canal de comunicación y con el propósito perseguido. ¿Qué aspectos vamos a encontrar nosotros o a considerar en lo que es la coherencia? Pues bien, en la coherencia el texto debe de ajustarse al propósito comunicativo de acuerdo a su tipología textual, narrar, persuadir, argumentar, entre otros. El registro va a permitir la variación de la lengua de acuerdo al tema, la intención comunicativa, a los interlocutores y obviamente al canal de comunicación. El tono, que establece el nivel de formalidad, es decir,
que la persona o el niño tiene que reconocer su lector para ver qué tono de formalidad va a utilizar. Es decir, no es lo mismo escribir una carta para un amigo que escribirla para un jefe. Siempre dentro de nuestro marco conceptual, pues nos adentramos en lo que son los enfoques de la enseñanza de la escritura. Daniel Cassani nos proporciona conceptos y teorías sobre lo que son estos enfoques. En primer lugar tenemos el enfoque basado en la gramática, que es aquel que considera o que a través del cual se aprende a escribir con el conocimiento y dominio de la gramática o del sistema de lengua. Este enfoque propone el uso de reglas y conocimientos gramaticales como la sintaxis, léxico, morfología, ortografía, entre otros. En este enfoque, el docente se basa en corregir la ortografía de sus alumnos. Otro enfoque es el basado en las funciones. Este enfoque nace a través de la metodología comunicativa, enfatizando el uso de la lengua. Es decir, que el objetivo es lograr que el individuo se comunique efectivamente y desarrolle destrezas y habilidades comunicativas a través de la aplicación de las mismas, a través del uso de la lengua. Otro enfoque importante es el basado en contenido. Este enfoque propone el desarrollo de la escritura atendiendo las características y necesidades de los estudiantes, resaltando los contenidos de acuerdo a los contextos. Por consiguiente, los textos escritos se desarrollan a través de la aplicación de otras materias, como ciencias naturales, estudios sociales, entre otras. Es aquí donde el estudiante redacta ensayos, escribe informes, elabora mapas conceptuales, etcétera, basados en un contenido propio de una materia en particular. Luego tenemos un enfoque que es el de proceso, en el que interviene ciertos procesos en lo que es la escritura. Y en primer lugar es la planificación, que es la acción de realizar un plan detallado de todos los conocimientos que se utilizarán para escribir un texto. Es decir, en este proceso el escritor debe generar ideas antes de comenzar a escribir. Luego la textualización, que es escribir el texto. Una vez que el estudiante ha escrito su texto, viene lo que es la revisión. La revisión consiste en explorar a través de una relectura la identificación de posibles errores y obviamente corregirlos. Dentro del proceso investigativo se consideró la importancia de la evaluación de la escritura. Recordemos que la evaluación nos va a permitir medir los aprendizajes adquiridos por nuestros estudiantes. La evaluación de los textos escritos va orientada al fomento de actividades de corrección entre iguales, la hecha por el docente y la autocorrección. Cada una de estas va orientada a poder encontrar una manera de evaluar los textos escritos. Por consiguiente, la evaluación nos va a permitir proporcionar las pautas sobre las necesidades de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que puedan mejorar el rendimiento académico. Recordemos que si nosotros no sabemos cuáles son las debilidades de nuestros estudiantes, no vamos a poder encontrar elementos para apoyarles y mejorar su condición. Pues bien, el proceso investigativo se basó en un estudio en donde se realizaron descripciones sobre cómo encontramos nosotros cómo encontramos la escritura de nuestros niños en lo que es adecuación, coherencia y cohesión. En adecuación, pues el registro, el tono, propósito comunicativo y el léxico. En coherencia se determinó evaluar la selección de la información, las digresiones temáticas y el sentido global. Y en la cohesión se evaluó si el niño usó correctamente los conectores, utilizó signos de puntuación, usó pronombres y deícticos. En cuanto a las variables estudiadas en las estrategias metodológicas en la enseñanza de la escritura, se analizaron los paradigmas utilizados por los maestros, ya sea el constructivismo o el tradicional. El enfoque en la enseñanza en la escritura, como lo vimos anteriormente, que puede ser gramatical, de proceso, funcional y de contenidos, y pues las estrategias que los maestros utilizan para desarrollar cada una de estas habilidades, es decir, cómo el docente desarrolla la coherencia, la adecuación y la adecuación. Y en cuanto al desempeño del docente, también se elaboró instrumentos para verificar cómo está el proceso escritor o cómo está la expresión escrita de los docentes también en los 3 niveles que se estudió con los alumnos.
que son coherencia, adecuación y cohesión. ¿Qué población se tomó en consideración? La población que se tomó en consideración pues fueron las escuelas de la muestra para el rendimiento académico 2015, aproximadamente pues con una cantidad de 388 alumnos y 2 textos evaluados, lo que es un cartel y un cuento. Estas escuelas están integradas tanto por escuelas gubernamentales como no gubernamentales. Ahora bien, para poder pues analizar y evaluar el proceso de escritura, es muy importante tomar en cuenta que se consideraron los niveles de desempeño. Recordemos que se evaluaron 2 tipos de texto, un cuento y un cartel, de acuerdo a los criterios de adecuación, cohesión y coherencia. Los niveles de desempeño, al igual que el rendimiento académico, son los siguientes. Insatisfactorio. Los estudiantes en este nivel no tienen los conocimientos mínimos a los temas evaluados. 2. Debe mejorar. Los estudiantes en este nivel tienen los conocimientos mínimos. Luego tenemos el 3, que es el satisfactorio, donde los estudiantes de este nivel sí han cumplido con el objetivo educativo. Luego tenemos el avanzado, donde los estudiantes demuestran un desempeño excepcional en los temas evaluados. Ahora bien, dentro de las técnicas de recolección de datos utilizamos las rúbricas, instrumentos que nos van a ofrecer descripciones de desempeño de los estudiantes en diferentes criterios de aumento progresivo a los niveles. Las encuestas, que son herramientas que permiten la recolección de datos a través de cuestionarios. Cabe mencionar que las encuestas fueron aplicadas a los docentes. Ahora bien, ¿cómo se encuentra entonces el desempeño de la escritura de los niños en los criterios de adecuación, cohesión y coherencia? Pues bien, como podemos observar en la figura, en el gráfico, encontramos que la mayoría de los estudiantes, aparece en rojo y en amarillo, se encuentran en niveles de insatisfactorio y debe mejorar. Cabe destacar que, al igual que los resultados del rendimiento académico 2015, también se verificó pues que los estudiantes de todo el país también están en niveles insatisfactorios y debe mejorar. Es incluso tercer grado el grado donde más dificultad encontramos en el área de escritura, con una poca cantidad de alumnos que se encuentran en el nivel avanzado, que es ahí donde apunta nuestro interés, a que todos nuestros alumnos o la mayoría de nuestros alumnos puedan estar en niveles satisfactorios o avanzados. Bien, ¿qué relación existe entonces entre la metodología utilizada por los docentes y el nivel de desempeño de nuestros niños? Los resultados demuestran que en la mayoría de las dimensiones analizadas existen relaciones significativas. En ese contexto, se logra discernir que las habilidades que posean los docentes en una competencia específica repercute en los conocimientos adquiridos por sus alumnos. Es decir, que si el maestro escribe bien, pues su alumno podrá hacerlo bien. La evaluación de la escritura de los niños tercer grado. Ahora vamos a profundizar en cuáles son los factores que pueden incidir en la situación actual de la escritura de los niños. Pues son diversos, dentro de los cuales pues les voy a mencionar algunos. En primer lugar, pues los niños son promovidos hasta el tercer grado sin cumplir con los estándares mínimos de escritura. Y encontramos niños que solamente escriben garabatos, solamente escriben rayas, hacen dibujos, no pueden producir un texto. Como segundo factor, pues la falta de una metodología específica para la enseñanza de la escritura y pues poca evaluación a los niños para verificar sus aprendizajes. Como se mencionó anteriormente, pues la evaluación es una herramienta necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ayudará pues a encontrar cuáles son las debilidades de nuestros alumnos. ¿Qué lecciones aprendimos al realizar esta investigación y qué resultados nos ha dado? Pues es muy importante mencionarles las lecciones aprendidas. Dentro de ellas encontramos la importancia de los procesos de investigación educativos en concordancia con las mejoras de educación y la generación de nuevas políticas públicas. Es decir, que en la medida que nosotros investigamos, evaluamos, encontramos debilidad, entonces ahí podemos encontrar maneras de cómo generar mejores espacios, mejores condiciones para que los alumnos puedan aprender de mejor manera. Número 2. La evaluación de la escritura como competencia comunicativa. Es fundamental para establecer los parámetros y los aciertos y desaciertos del aprendizaje del estudiante en tercer grado.
Es decir, que es importante evaluar la escritura como una competencia comunicativa. Recordemos que va de la mano con el proceso de comprensión lectora, ¿verdad? Es decir, que generalmente las investigaciones van encaminadas a los procesos de comprensión lectora más que a lo que es la expresión escrita. Como tercera lección aprendida encontramos la relevancia en la aplicación de rúbricas para evaluar la escritura de manera más objetiva y eficaz. Y no solamente las rúbricas, existen también otras estrategias metodológicas que el docente puede utilizar para evaluar la escritura, como lo mencionamos anteriormente. Corrección entre iguales, autocorrección, en donde el alumno puede releer su escrito para corregirlo. Como número 4, pues que sí hay niveles bajos en el desempeño de la escritura de los textos de los alumnos del tercer grado del Distrito Central y de todo el país, pero es muy importante mencionar que sí hay niveles bajos, pero al hacer un análisis de todos los rendimientos académicos, de los informes de rendimiento académicos, vemos que la tendencia es a aumentar, vamos mejorando, y esto es debido a que se ha creado una cultura de la evaluación en el docente. Número 5. La existencia de una relación significativa en los resultados de la evaluación de escritura de los niños con la metodología específica implementada por los docentes. Es decir, que en la medida que los docentes se interesen más en aplicar metodologías específicas para una determinada enseñanza a sus alumnos van a mejorar significativamente. Número 6. La incidencia significativa del nivel de desempeño de los docentes en relación al desempeño demostrado por los niños en la escritura. Es decir, los maestros tienen debilidades al escribir, de igual manera los niños. Y número 7, pues la necesidad permanente de realizar capacitaciones constantes al personal docente como proceso fundamental en el mejoramiento de la escritura. Si encontramos debilidad en la enseñanza de nuestros docentes, entonces pues es muy importante realizar capacitaciones específicas, porque el docente siempre está abierto a querer aprender y a querer mejorar los conocimientos de sus alumnos. Y esto es todo, les agradezco por su atención. Si quieren más información, pues pueden visitar el canal. Muchísimas gracias.